buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Dale, Katanga! Dale Katanga, Nico, no aflojes, sé que es martes, sé que estás cansado, sé que estuviste haciendo periodismo de alto impacto desde la mañana, pero acá estás en Fácil Desviarse y tenés que darle Katanga. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo Bien, andás? bien. Ahí está bien. Es un nivel de Katanga apenas aceptable. Es un nivel de Katanga apenas aceptable, pero está por encima del mínimo de Katanga. No te pongas exigente, que sabés que no funciona bien bajo presión, ¿eh? No, obvio. Y si hay algo que no rinde es que te corran por Katanga. Exacto, ¿no? Que vengan, estás un día ahí laburando en la oficina y viene uno a decir dale Katanga. No, dale Katanga no. Dale Katanga no. El día que yo le quiera dar Katanga, le voy a dar Katanga. Estoy acá laburando, déjame tranquilo, déjame ser. No me vengas a correr por Katanga. Es como que te tocan el punto de apoyo, que te corran por Katanga. Totalmente, totalmente. Te recontra tocan el punto de apoyo. Saludá a los super amigos, los que están del otro lado del vidrio y hacen que todo esto sea posible. Hola, querido Alvin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Macarena Saavedra? ¿Cómo estás? César Giacosa. Se aprendió el baile, finalmente se aprendió el baile de César Giacosa. Buenas tardes para todos. Les voy a hablar desde el corazón. Desde ya quiero decirte, Jorge, que sucedió y no sé si por primera vez, porque probablemente no sea la primera vez, una bobada que se tiró al aire termina materializándose efectivamente en un espacio del programa. ¿Era joda y quedó? Exacto. ¿Era joda y quedó cuál? El debate de la audiencia, el debate de la gente. El debate de la gente. Vamos a tener a dos valientes en el próximo bloque que van a venir a debatir con energía, con profundas convicciones a propósito de un tema del cual todavía no saben cuál es, ni cuál es no solo el tema, sino la posición que van a tener que defender. Adelante mis valientes. ¿No? Así se debería llamar. Adelante mis valientes. Está perfecto, me encanta. Tiraron muchos que eran grandes debatidores, que pueden discutir de lo que sea. Bueno, vamos a ver si es verdad eso. Si en la audiencia de Fácil Desviarse hay grandes debatidores. Vos sabés, Nico, que hoy estaba viniendo. Está llegando medio tarde, ¿no? Llegaste muy temprano. Está viniendo medio tarde. Y me tomé un servicio de transporte privado de automóviles. Sí. ¿Vieron todas las piruetas que estoy haciendo? Porque como ustedes no ponen plata en este programa, yo no los voy a mencionar. Entonces, si ustedes se bajan del Pony, como gran empresa tecnológica, como aplicación... ¿Piensan que pueden vivir sin nosotros, sin nuestra publicidad? ¿Se creen que pueden vivir sin la mención en Fácil Desviarse? Giles. O sea, no les voy a regalar la mención. Bueno, la cuestión es que vengo y charlando con Álvaro, que se escucha de esta emisora, le mandamos un gran abrazo. ¿Calificación de Álvaro? Positiva, todavía no la puse porque voy a poner 5 estrellas. Obviamente, se escucha del sol, tiene 5 estrellas. A lo que iba es que... O sea, es que él me estaba comentando el programa de La Mesa, que lo estábamos escuchando mientras veníamos, y él sentía que le estaban dando mucho palo a Mariano últimamente. Y él decía, yo soy pro Mariano, yo me siento como Mariano. Hay algunas figuras, ¿no?, en los lugares que se vuelven como figuras queribles, figuras cercanas a la gente. Hay otras figuras que son más elusivas. El líder, por ejemplo, ¿no? El líder es un titiritero que está en las sombras. ¿Quién es el líder? El Bomba. ¿Quién es el Bomba? La gente lo escucha, hablamos mucho del Bomba, mucha gente no sabe quién es todavía.
se lo menciona. Hay figuras que generan mística, figuras que generan miedo, figuras que generan cariño, figuras que generan especulación. Mirá hacia dónde ¿No? vas. ¿Sí? Y como ocurre en esta emisora, ocurre también en los gobiernos, ¿verdad? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el puente? Me No pareció te rendió. perfecto. Estás hablando de el doctor Jorge Díaz, Exactamente. el actual prosecretario de la presidencia, ex fiscal de corte, que vuelve a ser parte de la discusión, en este caso un poco construida entre la oposición y los medios, digamos todo, a propósito de qué va a pasar con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, ustedes lo recordarán, fue un compromiso de campaña no solo del actual gobierno, sino también de quienes pudieron estar en ese lugar si hubiesen ganado las elecciones. Estoy hablando de la oposición, porque estaba en el programa del Frente Amplio, el Ministerio de Justicia, estaba en el programa del Partido Nacional, estaba en el programa del Partido Colorado, más allá que en la interna del Partido Colorado había alguna diferencia porque Bordaberry no estaba de acuerdo con esta idea, pero básicamente los principales partidos estaban con la idea de que era necesario un Ministerio de Justicia, sobre todo para el énfasis, los candidatos lo iban poniendo en distintos lugares, pero era un lugar natural al cual fuera, por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, del cual terminaba dependiendo Fiscalía, del cual terminaba dependiendo la Defensoría de Oficio, que pensara las políticas criminales, no que sustituyera o estuviera por encima de la Suprema Corte de Justicia, no era eso el planteo cuando se quiere un Ministerio de Justicia, pero sí se entendía que tenía que haber un ministerio desde el cual se relacionaran estos institutos que mencioné y que estuviera pensando en torno a las políticas criminales. Como todos los partidos estaban de acuerdo, el oficialismo tenía la expectativa y se entendía que iba a pasar que apareciera en la ley del presupuesto, que el Poder Ejecutivo estaba unas semanas, algo más de un mes de enviarlo al Parlamento, y parecía natural, de orden, que allí apareciera. Sin embargo, hace un par de semanas, a partir de declaraciones del propio presidente Yamandu Orsi, que pudimos conocer a través del Observador, Orsi le había puesto paños fríos a que necesariamente aparezca la idea del Ministerio de Justicia, porque no hay acuerdo político. ¿Por qué no hay acuerdo político? Justamente, entre otras cosas, porque el nombre de Jorge Díaz genera ruido en la oposición. Y vos me vas a decir, Jorge, ¿pero qué tiene que ver Jorge Díaz con el Ministerio de Justicia si no se ha hecho un anuncio en relación a eso? Y bueno, siempre se especuló, desde incluso antes de que apareciera la posibilidad de que fuera Díaz el prosecretario de la presidencia de Yamandu Orsi, de que ese podía ser un lugar para Jorge Díaz. Lo especulamos acá al aire en su momento. Para el que quiera ir a verlo, para mí hoy es un gran documento que se sostiene con el paso del tiempo. ¿Te parece? Sí, no me asustó. No recuerdo. Vayan se lo pueden encontrar ahí en YouTube si quieren, lo pueden encontrar también en delsol.uy. Cuando acá jugamos con las carreras de mucha gente, hicimos el chiste al aire de dónde te parece que va a quedar cuando se supo que ganó el Frente Amplio, ¿no? ¿En qué va a quedar cada uno? Y bueno, mucha gente especuló en esta mesa de que Jorge Díaz iba a ser el eventual ministro de Justicia. Se jugaron muchos nombres, ¿no? Ministerio del Interior, por ejemplo. Y se dijo, bueno, pero cuando aparezca el Ministerio de Justicia va para ahí. Y esa postura fue casi unánime en esta mesa. Entonces, que Jorge Díaz iba a ir para ese ministerio, sí, mirá que era una especulación que tenía muchísima gente. Que era una especulación, sí, sin duda. Fuerte. Pero no recuerdo que terminamos laudando, porque me parece que en ese momento ya estaba el run de que iba a ir como prosecretario de la presidencia. Todos son guapos para proponer un ministerio de justicia hasta que te dicen va a ser Jorge Díaz. Ah, bueno. Y ahí muchos dicen, no, pará, no está dado. Bueno, ahí aparece parte de la discusión. Voy a pasar a leer algunas declaraciones de integrantes de la oposición. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Javier García, había dicho al País que por lo menos desde su sector y desde su fuerza no creen que estén dadas las condiciones políticas para crear un Ministerio de Justicia, y ahí lo que le decía en El País distintas fuentes del partido es que hay una opinión extendida de que esa nueva cartera está hecha para Jorge Díaz y
García lo que dijo es: el gobierno del Frente Amplio, con los antecedentes que tiene en relación a la Fiscalía y Díaz, no da garantías de respetar la independencia del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia. Y hubo declaraciones parecidas de otros legisladores, por ejemplo el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien, si bien ha manifestado que tiene una posición histórica a favor de la creación de una Secretaría de Estado de este tipo. De hecho, la diferencia en el Partido Colorado tenía que ver con que él la puso en el programa, pero Pedro Bordaberry estaba en desacuerdo, pero él era el que o uno de los que la promovía y era el candidato a la presidencia en definitiva, pero reconoce que los reparos que hay en la oposición respecto a esto, a que eventualmente ese ministerio podría recaer en la figura de Jorge Díaz, son entendibles, y lo graficó de la siguiente manera: yo, si quiero poner un criadero de gallinas, no le doy la llave al zorro, dijo, y consideró que sería importante entender un poquito más antes de dar la posición, y que sería cauteloso que la herramienta que se esté creando se cree en un momento donde estén las garantías para crearlo. Bueno, por todo ese tipo de discusiones fue que desde el oficialismo, sobre todo la posición de Orsi, pero también ha hablado en estas horas el propio Jorge Díaz al respecto, por lo menos no se descarta absolutamente que entre en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto, pero tampoco está asegurado, porque se entiende que no solo hay que conseguir los votos, sino que hay que conseguir un consenso importante en torno a eso. O sea, no estarían buscando 2 votos en la Cámara de Diputados para cerrar esto, sino que esperan que haya un acuerdo más importante. Bueno, acá no alcanza con que te lo vote Perrone. No alcanza con que te lo vote Perrone y Silvana Pérez Buenavita. No nos olvidemos de ella tampoco, vienen en ¿no? dupla, Nico, su mano se precisa. Habla menos, pero su mano se precisa igual. Vienen en dupla. Además, muchas veces entra el suplente, porque ella está mal de la garganta, hace tiempo que no puede hablar. Entonces entra el suplente y vota por ella. Entonces, bueno, yo te lo defino como Perrone, pero es verdad, es la dupla ganadora. Bueno, ¿qué dijo o qué ha dicho, qué viene diciendo? Porque no necesariamente es lo mismo según cuando hable. Bueno, ¿qué ha dicho Díaz al respecto? Habló ayer, habló hoy, no dijo exactamente lo mismo. En el día de ayer habló en Desayunos Informales y dijo expresamente que él no tiene interés particular en estar al frente de un ministerio de ese tipo. Seguirlo encarando de la forma que lo hemos encarado hasta ahora. Sobre el Ministerio de Justicia, entiendo el tema de los consensos, lo ha dicho Orsi incansablemente, pero una de las cosas que generan la falta de consenso, vos lo sabés porque lo han dicho públicamente distintos integrantes de la oposición, es tu nombre, concretamente. ¿Vos estarías dispuesto, por ejemplo, a, con tal de generar esos consensos, asegurar que no vas a ser vos el ministro de Justicia? Es que ¿y quién dijo que yo voy a ser el ministro? Bueno, siempre tu nombre Justicia? estuvo sobre la mesa. Bueno, pero pasa que ahí estamos dando una discusión que no es conceptual. O sea, estamos en el barro. Bueno, pero, yo lo que estoy proponiendo es salgamos del barro y conceptualicemos la discusión. Porque con ese criterio, o sea, si la respuesta, a ver, no voy a eludir la respuesta, yo no le virlo el glúteo a la hipodérmica, o sea, respondo siempre. Sí. No me interesa. ¿No te interesa ser el ministro de Justicia? No está dentro de mis planes. Bueno, ahí ¿Está contestada la pregunta? Parcialmente. Ahí despejás bastante alguna parte de la estética. A mí me parece igual que no despejo nada, porque creo que en definitiva vamos a dar la discusión conceptual. Si entramos en el terreno de lo personal, a mí tampoco me gusta la cara de muchos dirigentes de la coalición republicana, y sin embargo me siento a conversar con ellos y tengo que discutir con ellos, discuto. Acá no se trata de si me gusta la cara o no me gusta la cara. Claro, pero ellos, por ejemplo, los eligió la gente, ¿no? Los parlamentarios los elige la gente con el voto. Sí. Para un ministro lo elige el presidente. Exacto. Entonces, y si el presidente elige a un ministro, sí. ¿Cuál es el problema? No, para mí ninguno, pero bueno. te estoy planteando por cómo está planteada la discusión. ¿Pero tú tenés la expectativa de ocupar ese cargo? ¿Ya te contesté que no? No. Bien, eso era lo que decía El nivel Díaz. de picante al que nos tiene acostumbrados a desayunos informales, ¿verdad? Una mañana random en Desayunos Informales. Una mañana cualquiera en desayunos No sé es qué esto. decís. ¿Qué desayunan? Esa es la pregunta que yo te haría, ¿no?
¿De qué color es la pimienta? Pero ¿Es estaba pimienta mucho más roja, picante Díaz que pimienta nosotros, ¿qué? ¿Pero qué le ponen a la media No. luna de desayunos? Le ponen algo, obviamente, ¿no? Aparecieron medialunas por las mismas razones que vos no las puedo mencionar en este Perfecto, espacio, bien. Pero se fortaleció la mesa de desayunos. ¿Se fortaleció informales. fuerte? Sí, Bien. sí. Valga la Estamos redundancia. muy contentos. Yo tengo una pregunta, Nico, sí. porque es interesante lo que plantea Díaz. Viste que es muy difícil, yo qué sé, alguien te dice, no está en mis planes. ¿Qué significa eso? Pues si yo traigo a Nico acá, ¿no? A Nico Batalla, y te digo, Nico, Hola, Jorge. Nico, me trajiste para algo. ¿es verdad que vas a estar, además de en la mañana de Canal 12, vas a estar en la tarde también? ¿Y vas a abandonar Fácil Desviarse para estar en la tarde de Canal 12? No sé de qué me estás hablando, Jorge, no están mis planes. No está en mis planes, no es un no. No es un si me lo ofrecen, digo que no. Jamás. No está en mis planes, no estoy activamente trabajando para eso. Pero si el día de mañana me lo ofrecen, pero ¿qué significa ahí eso? hay una diferencia, porque él está activamente trabajando sobre eso. ¿Pero para Porque ser él el ministro? No, bueno. Pero eso es lo que yo te digo. Porque recordemos, y eso no lo dijimos, este gobierno bajó a tierra lo que eran los compromisos o los énfasis de gobierno que presentaron en el Real de San Carlos durante la campaña electoral y lo bajó en un documento en el cual eran más de 60 propuestas concretas sobre las que iban a trabajar a lo largo del periodo, que les asignaron un organismo de referencia. La creación del Ministerio de Justicia le cayó justamente a la Prosecretaría de la Presidencia. O sea, es Díaz quien está, de alguna forma, respondiendo directamente sobre ese asunto frente al gobierno. Eso es lo primero, ¿no? El de, bueno, no está en mis planes. ¿Qué significa? Ahora no está en mis planes irme de Fácil Desviarse. El día de mañana viene alguien y me ofrece $1 millón, ¿no? Para trabajar en otro lugar. Y te aseguro, Nico, que mis planes van a cambiar. Entonces, la vida es así. El no está en mis planes no es un jamás, bajo ninguna circunstancia. Son distintos tipos de respuestas. Entonces, ¿te parece que, vamos a escucharlo ahora, en cómo le respondía a Lucía Brocal y Nico Vigliola hoy en Doble Clic cuando avanza sobre esta respuesta, le repreguntan en relación a este tema Lucía y Nicolás y decía lo siguiente, quiero que me digas a ver si entendés que se está contradiciendo o no, simplemente está dando otro ángulo de la respuesta. A mí ayer me preguntaron sobre este tema y di una respuesta equivocada, porque dije no me interesa, y esa es una respuesta equivocada porque no importa si a mí me interesa o no, porque en definitiva yo integro un gobierno y una fuerza política que puedo transmitirle al presidente de la República, mire, yo prefiero hacer tal cosa. Ahora, si O Orsi a le dice mí usted me tiene que ir al gustaría Ministerio de hacer tal Justicia, cosa, pero si Orsi me dice que tengo que hacer otra cosa, bueno, salvo que sea una tarea para la cual me siento absolutamente incapaz, o de un tema del que no sepa nada, bueno, asumiría la responsabilidad que me diera. Por eso no se descarta que usted pueda estar al frente de ese ministerio. Yo creo que no. Estoy casi convencido que no. Pero tengo mucha fe en mi capacidad de persuasión para no serlo. Pero la realidad es que creo que vetar, o sea, primero dar una discusión conceptual sobre algo que es necesario para la gente a través de una persona sí o una persona no, me parece más bien una excusa que una realidad. Una excusa que están utilizando para no crear el ministerio. Y bueno, suena a eso. Suena a eso. Porque en definitiva estamos dando la discusión al revés, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Bueno, el propio Díaz se dio cuenta que a nosotros nos había faltado una repregunta. La enorme de ayer y Lucía la hizo, era obvio. La enorme diferencia entre un periodístico del carajo Claro, como es Doble Clic, ¿no? En FM del Sol, recalco y subrayo, FM del Sol y el equipo de desayunos informales, ¿no? Bueno, por suerte. Mensajes, de lo que desayunan es veneno todas las mañanas, pone alguien acá en los mensajes, por ejemplo, ¿no? Venimos sobreviviendo. Esto es lo que dice la gente, Nico. Desayunos militantes, le llaman también otra gente.
De doble clic no escucho ese tipo de comentarios. Escucho todos comentarios positivos. Me interesa que se pronuncien. No, que se ponga de acuerdo, que se ponga de acuerdo a ver militando para quién. ¿Cuál? ¿Para quién? A ver si logra consenso en relación a eso. Les duele desayuno. Lucía hizo la pregunta que ¿Se descarta? Que hacer. No se descarta. Estamos en el mismo punto que antes de las entrevistas. No lo podemos descartar. Si Orsi me pone un 38 en la nuca y me dice, Jorge, agarrá, y bueno, no me va a quedar otra que agarrar. Ahora, hay tanta cosa para hablar de acá. La mística que genera Jorge Díaz es increíble, ¿no? Y yo te voy a hacer una pregunta. Sé sincero. No te estoy pidiendo datos. Te voy a pedir un poquito de opinión. ¿Vos entendés que yo habitualmente no te soy sincero? Te estoy pidiendo un poquito de opinión. No te estoy pidiendo datos. Vemos. Y es un terreno donde vos a veces sos muy prolijo, no querés entrar mucho. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. La mística, el aura que tiene Jorge Díaz, del ajedrecista que maneja absolutamente todos los hilos del poder. Construido sobre todo por la oposición. Construido 100% por la oposición, porque no salen del Frente Amplio a decir, tenemos al titiritero. Qué inteligente que es Jorge Díaz, la cantidad de jugadas que jugada maestra. No salen a decir eso. Es más, hay algunos del Frente Amplio que te dirían otra cosa muy distinta. Pero lo que voy, y este es el punto que te quiero hacer, este es el punto que te quiero preguntar, Nico, dame un poquito de opinión, dame un pelín de opinión, y es el siguiente. Ponele que a la oposición le concedés y le decís, está bien, Jorge Díaz no va a ser el ministro de Justicia. Vos me firmás acá, Nico, que ponen te voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? Roberto Gómez. Y Roberto Gómez a los 2 días no pasa a ser otra jugada maestra y otro títere de Jorge Díaz. Roberto Gómez va a pasar a ser un esbirro de Jorge Díaz que fue colocado ahí por el titiritero maestro y que en realidad el que le manda por WhatsApp, hace esto, hace lo otro, es Jorge Díaz. O alguien en la oposición de los que cree que Jorge Díaz es el ajedrecista que mueve todos los hilos. Alguno de esos me va a decir, si ponen a X, Y, Z como ministro de Justicia, ¿no va a ser Jorge Díaz moviendo los hilos? Claro, ese relato es muy difícil de desarmar porque se supone que cuanto más invisible es y más grados de separación haya entre Díaz y la solución y la situación que se esté denunciando como titireteada por Díaz, es una jugada más maestra. Entonces, casi que el hecho de que no se pueda comprobar relación entre ese eventual nombre que estás proponiendo y el prosecretario de la presidencia, lo único que va a hacer es confirmar que la jugada fue una jugada maestra. Cuando vos construís a alguien como un titiritero en las sombras que mueve absolutamente todos los hilos, como un ajedrecista que se adelanta a todas las jugadas, después es muy difícil que no veas que hace todo. Entonces, si el día de mañana ponen a un X como ministro de Justicia, la oposición va a asumir que todo eso es otra jugada más de Jorge Díaz que está moviendo los hilos de nuevo. Y si no es el que ponen de ministro, va a ser el que esté de subsecretario, o el que esté de director general de secretaría, o su asesor principal. Te lo van a encontrar, Nico. No, mirá, pusieron a uno que no tiene nada que ver con Díaz, pero el secretario laburó con Díaz muchísimo tiempo y es el que mueve los hilos. Es como pasa ahora un poco con los fiscales también, ¿no? El otro día teníamos a Graciela Bianchi diciendo que tenía una lista de los fiscales pro Díaz y los anti Díaz. Eso ha estado desde que él era fiscal de corte, cuando dejó de serlo, y ahora también se los acusa constantemente a los fiscales que integran esa supuesta lista de que están operando para el Frente Amplio. Totalmente. Vos vas a tener tu listita de las piezas en el tablero del ajedrecista mayor. La pregunta es, porque yo entiendo el argumento de Díaz de decir, bueno, no discutamos sobre los nombres, discutamos sobre la herramienta y sobre el fondo del asunto, pero el hecho es que si vos vas a negociar, porque precisás negociación para sacar adelante la idea, cuando vayas a negociar seguramente no vas a negociar los marcos conceptuales más amplios, porque el consenso más o menos estaba expresado, porque Álvaro Delgado quería un Ministerio de Justicia, porque Andrés Ojeda quería un Ministerio de Justicia. Quizás ahí las banderas que tenés que entregar es, bueno, el compromiso de Orsi de que no va a ser Díaz. Ahora, esa es una bandera entregable por parte del Frente Amplio, tenga o no tenga la intención de que Díaz sea la figura que vaya a ese ministerio, porque en definitiva los ministros los elige siempre el presidente.
eventualmente la oposición te los puede tirar en una interpelación, retirándole las Sí, la pero no son confianza y negociados. presentando una No es el moción de fiscal- censura en el Parlamento. No es el Pero fiscal de a priori. corte. No es el fiscal de corte que lo negociás. Es ese, Claro. el ministro lo elige el presidente. Y yo te voy a preguntar otra cosa más, ¿no? Capaz que entonces, ¿por qué propusiste un ministerio? Si vos entendés que poniendo a Díaz, que hoy en día es el prosecretario de Presidencia, o sea, no. Si vos entendés. Sí, ¿no? o sea. Porque yo te voy a opinar acá, ¿no? Pues es difícil saberlo, porque depende mucho de qué rol le da el presidente y todo. Pero ser prosecretario de Presidencia tampoco es una boludez, todo lo contrario. Entonces, si vos le tenés miedo a Jorge Díaz como ministro de Justicia, no entiendo qué pensarán de que sea prosecretario. O sea, es un rol que toca todas las perillas del gobierno. Entonces, a lo que te voy es, todos se autoperciben impolutos, inocentes, y que el zorro es el otro, ¿no? No le voy a dar un gallinero a un zorro. Todos creen que los zorros son los demás. Nadie se autopercibe zorro. Yo qué sé, el partido que tenía un presidente diciendo tal fiscal es nuestra, que incorporó a sus filas a la fiscal del caso con más perfil, que los perjudicó políticamente, que un día sí y otro no, cada vez que la justicia va sobre uno de sus miembros, te canta que hay operación política, no hace lo mismo con los demás. Ese partido es el que te tiene la vara para decir quién es zorro y quién no. O sea, es una locura. Y lo mismo con los demás. Todos se autoperciben como... Si yo tuviera el Ministerio de Justicia, yo sería absolutamente imparcial y bueno. Y ustedes pueden confiar en mí. Pero si lo tiene el otro, no. El otro va a ser un operador, un nefasto. ¿Se entiende? Entonces la pregunta que me hago es, ¿para qué querías un Ministerio de Justicia en primer lugar? Capaz que tendrías que llamarte a reflexión y decir, bueno, capaz es un poder que no debería tener nadie. Hay gente en la justicia que entiende que no está buena la creación de un Ministerio de Justicia. Capaz que por ahí, no sé. Bueno, a ver, ahí hay varios puntos. En realidad, la propuesta del Ministerio de Justicia está... Porque Uruguay no lo estaría inventando, hay un montón de países y se entiende que es el destino natural de, vos querés que el INR termine efectivamente siendo un servicio descentralizado y bueno, y lo más lógico es que haya un Ministerio de Justicia desde el cual se relacione con el Poder Ejecutivo y que no lo haga desde el Ministerio del Interior como lo viene haciendo ahora. Tuvimos acá los defensores de oficio. Los defensores de oficio, insólitamente en este país, siguen dependiendo de los jueces que son casi que han sido durante muchísimos años contraparte en los juicios. La Suprema Corte de Justicia está dirigida por jueces y eso se entiende que es altamente inconveniente desde el punto de vista institucional porque vos de cierta forma estás litigando, ahora cambió un poco en lo penal, pero vos estás litigando básicamente contra tus jefes. Es obvio que vas a tener un lugar más relegado y lo lógico es que tengan los defensores de oficio una situación más equiparable a la de la Fiscalía. ¿Y cuál es lo lógico en ese punto, en ese caso? Bueno, y que terminen todos ahí, en el Ministerio de Justicia. Hay consenso sobre que esas cosas sería más razonable que se den desde un Ministerio de Justicia. Después es verdad, hay algunos resquemores porque la historia del país es que la última vez que hubo Ministerio de Justicia o la vez que hubo Ministerio de Justicia, no sé si había antecedentes previos a eso, fue en la dictadura. Pero ahí fueron todos los candidatos a la presidencia los que se ocuparon de ejemplificar que nadie está proponiendo un Ministerio de Justicia con esas prerrogativas que tenía el Ministerio de Justicia de la dictadura. Es otra cosa que no tiene que ver y que no va a ir en contra de las potestades que hoy tiene el Poder Judicial. No es algo que esté por encima del Poder Judicial ni nada parecido. De todas formas, ese tipo de argumentos son los que aparecen ahora de nuevo en la discusión. Por ejemplo, en los últimos días, cuando Javier García dice nosotros no estamos de acuerdo con esto, no están dadas las condiciones políticas, ya sabemos lo que pasó con Díaz y la Fiscalía, también pone esa serie de argumentos arriba de la mesa. Hay que ver si se termina despejando o no las negociaciones, si se puede avanzar o no. Uno entiende que van vinculadas también ese tipo de elecciones con la elección de un fiscal de corte, porque digamos, estás por lo pronto hablando en relación a los mismos temas o temas muy similares o colindantes. Ahí pasa lo otro, que es lo que hablábamos el otro día con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que así como el Frente Amplio parecía no tener demasiado apuro
en que se vaya Juan Gómez y que venga otro fiscal de corte con el apoyo de todos los partidos. Bueno, ahora el Partido Nacional, probablemente el Partido Colorado, no tengan apuro en sacar a Mónica Ferrero, porque también están conformes como viene actuando. Entonces, podríamos llegar a un lugar de tabla cero como estuvimos en el último periodo, más allá de que, por lo que ha dicho Jorge Díaz, lo dijo en la entrevista con Desayunos, otro tipo de cosas, la independencia o el cambio institucional del INR, el cambio institucional de la Defensoría de Oficio, entre otras cosas, podrían avanzarse sin que la creación del Ministerio de Justicia se materialice. O sea, esto no es las cosas en las cuales se le va la vida al país o a la República y sean urgentes, ¿no? No está en mis planes. Lo que sí está en mis planes es hacer una pequeña pausa en este momento por varios motivos. Primero, por la cantidad de contenidos rutilantes que hay hoy. Por ejemplo, la entrevista central hoy es con Luciano Topolansky. Vamos a hablar un poco con Luciano Topolansky sobre el fallecimiento de Mujica, cómo viene el liderando Yamandú Orsi, qué va a pasar con el MPP, ese y muchos temas más. Viene Cristel Latequi, después de las 18 horas. Shakira desembarca en la República Oriental del Uruguay y Cristel nos va a hablar un poco de ese tema, rememorando a Shakira, las buenas cosas que nos trajo la colombiana, algunas de las cosas malas también, ¿por qué no? ¿Se viene con una Shakira columna? Bueno, pero antes de todo eso, tenemos el debate de la gente, que Nico Batalla quería propiciar. Bueno, se animaron 2 oyentes a venir e inaugurar este pequeño espacio. Pero antes de todo eso y antes de la pausa y escuchar a nuestros anunciantes, Nico Batalla quiere darles algo para su oído. Quiere meter algo en su orejita. Bueno, me toca el tema de arranque. ¿No comentamos la nota que le hizo Analía Filosi en El País a Diego Saposas? No, porque como no está el sapo ahora, la semana que viene, no tiene mucho sentido. Tiene menos gracia. Bueno, sí. a quienes no conozcan tanto al sapo, ahí hay una serie de datos que nosotros ya conocíamos, pero porque tenemos la ventaja de que el sapo esté en nuestras vidas. En mi caso, desde 2008. En tu caso, Jorge, desde... Ya ni me acuerdo, desde que nací. Y está el dato de que su segundo apellido es Gato Hansen, por ejemplo. Sí, pero eso lo sabíamos, ¿no? Lo sabíamos nosotros, sí. Pero capaz que en la audiencia no todos tienen por qué saberlo. De la lectura de la nota, había 2 datos que yo no sabía. Uh-huh. Uno es verdad que el sapo tiene una pesadilla recurrente. ¿Sabes cuál es? La de que se cae el... No, que no terminó el liceo. Que se despierta un día y se da cuenta que no terminó el liceo y por lo tanto no está recibido y su vida se vuelve un caos en esa pesadilla. Hermoso. Yo sabía que tenía esa pesadilla recurrente, lo que no sabía es originada por qué. Y me imagino que tiene que ver con el dato de que no terminó, o que mejor dicho, se quedó con matemática de quinto y por eso tuvo un año sabático, básicamente. Cuando iba a terminar el San Juan, se quedó con matemática, no lo pudo hacer y ahí fue el año que aprovechó para recorrer el mundo, que se fue a Europa, etcétera. ¿Año sí sabático? Faltó mano dura. Bueno, no sé si sabático, pero lo aprovechó para viajar, porque la madre trabajaba en una aerolínea, digamos, está. Todo eso lo sabíamos, pero no sabía por qué había tenido ese tiempo en su vida y tenía que ver con eso. Con que se había quedado con matemática de quinto. Y la otra que no sabía, no tenía la más pálida idea, era que estaba practicando en su crisis de los 40 y empezó a tocar la armónica. Sí. Yo eso no lo sabía. Y hay una canción que es básicamente la que más o menos te puede tocar, que es No te puedo matar de Los Buitres. La vamos a escuchar en la versión de Justicia después de la 1 de la Triple Benzo. El viernes pasado, no me acuerdo cómo, ni exactamente por qué, pero terminamos hablando, Nico, de las cosas en las que uno es bueno, en las que se destaca. Mucha gente en la audiencia fue tirando, ¿no? Sus superpoderes, entre comillas. Y mucha gente en la audiencia dijo, a mí se me da muy bien debatir o discutir de cualquier cosa. Lo que sea con quien sea. Y Nico Batalla, ni lento ni perezoso, aceptó el desafío, propuso hacer debates de oyentes y probar si era pamento o verdad. En realidad, sí, perezoso fue, sobre todo porque implicaba que este bloque no lo solucionaba la audiencia, no lo teníamos que solucionar nosotros, ¿no? Además, fue sobre todo la pereza. Hay buenos debatientes en la audiencia de Fácil Desviarse. Lo vamos a descubrir hoy en el debate de la gente. Gente. Debatientes, tenemos 2. ¿Preguntas? Tenemos una semana de debates, ¿no? Claro, sí. Hoy,
de cómo funciona el formato. Vamos a delinear el formato por si alguien en algún momento en otro país, Nico, quiere comprarlo. Son 2 debatientes, 2 preguntas, 2 posturas. Te toca lo que te toca. No podés elegir la postura, defendé la que te damos nosotros. Como sofistas de la antigua Grecia. Y bueno, porque vamos a juzgar la capacidad retórica, no tu convicción verdadera. Y vamos a decidir cómo, votando entre nosotros los que estamos acá y el voto popular de WhatsApp al 097-441-443 y en el chat de YouTube. Ahora les vamos a contar las reglas exactas. O sea, tenemos un voto vos, tengo un voto yo, Sí. tiene un voto Alvin, tiene un voto Maca. Sí. Se citar y después Citar, la audiencia en voto pero, popular. A ver, si vota César y vota la audiencia, pueden empatar. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y si empata, Y desempatar a otra persona. tiramos moneda. Por ejemplo. Tenemos 2 debatientes hoy. Por un lado tenemos a Sergio Franco. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Contanos algo de vos. A ver, ¿cómo contarles? Soy un gran escucha de este programa y de muchos programas de esta hermosa emisora. Ahora, saltando la parte esta de tanta miel. Ahora viene el palo. Bien. No, los tengo en muy buena estima. Nunca creí que me fuera a convocar. Mandé el mensaje así como quien... Vamos a ver qué sucede. Uy, ¿será otro mensaje que mando y no me lo contestan? Exacto, no. uno de estos... No. Y efectivamente me llegó tipo, ¿podés venir? Y obviamente aquí estoy. Bien, así que está. Te definías fuera de micrófonos como un loquito de la radio. Un loquito de la radio, un amante de la radio, con alguna experiencia en algún, como diría Darwin, un comunicador de contexto, una cosa así. Bien. Bueno, estar aquí es maravilloso para mí. O sea, ya tiene algunas horas de vuelo. Sí. Cierta Sí. ventaja, cierta ventaja. Dispuesto a chocar cualquier nave, sí. Y después tenemos a Leonardo Marcinaro. Leonardo, ¿cómo estás? Bien. Contanos algo sobre vos. Bueno, yo es la primera vez que estoy en una radio. Primera vez en una radio, así que... Primera vez frente a un micrófono. Ajá. Así, en vivo en la radio. ¿Y el debate dónde lo das normalmente? ¿Lo das en el bar, en tu casa, El online? debate se da en asado con amigos. Se dan asados. Antes debatía más, ahora ya hace muchos años que casi elijo los temas. Está fuera del elemento porque no hay carne ni hay ninguna bebida espirituosa. Vas a tener que hacer el esfuerzo de conjurarlo en tu mente. Te vas a tener que imaginar que estás en un asado. Decíamos, el día que hicimos la invitación veníamos hablando de los superpoderes de la audiencia, en qué se creía bueno cada uno. ¿Ustedes habían llegado a participar de esa instancia? ¿Habían mandado un mensaje previo diciendo en que eran buenos? No. Yo no. O sea, apareció alguien que decía que creía que era bueno discutiendo sobre cualquier cosa y ustedes se sintieron reflejados y tomaron el guante con la invitación. Bueno, bien. ¿De qué se trata el debate? El debate de la gente. Van a tener 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, de arranque para exponer su postura, su argumento principal, fuerte. Y después un par de minutos donde vamos a charlar libremente y ahí debaten tranquilamente entre ustedes dos. Bien. Como les decía, son 2 preguntas. Hoy nos toca una de índole política y después otra distinta que no viene por el lado de la política. Caramba. Del lado de la política, pregunta: ¿hay que cobrarle más impuestos al 1% más rico de la sociedad? Una pregunta que está ahí. Le dedicaron el 7º día un especial, se habló, le dedicamos nota en este programa. ¿Hay que cobrarle más al 1% más rico? Bueno, lo van a debatir ahora ustedes. Sergio, a vos te toca debatir que sí, que hay que cobrarle más al 1% más rico. Excelente. Exacto. Y Leonardo, a vos te toca defender que no hay que cobrarle más al 1% más rico. Me parece justo. Cada uno verá cuál es el argumento que emplea. Es una exposición corta primero, 1 minuto, 1 minuto y medio, y después hacemos 2 minutitos de debate libre. Nicolás Batalla nos va a hacer la arrojada de la moneda. Para ver quién arranca. Exacto. Sergio, por el arranque, ¿cara o cruz? Cara. Cara. Perfecto. Nuestro referí, Nicolás Batalla, saca Número que sería cruz. número, exactamente. ¿Qué es En cruz? realidad el número tiene la cara. La cruz sería el sol. Con lo cual salió cara. Me diste una moneda que tiene el número y la Si esto cara del arranca mismo así. lado. Te la hago cortita, Nico. Arranca. Sí, te la hago cortita, Sergio. Nico. Si ves un número, considerado como cruz y ya está. Veo un Pero futuro tiene negro. una cara también. O sea, me decís cara o cruz. Y Veo un futuro tiene la negro para cara. Ay. ¿Querés que tire la Arranca moneda? Sergio. Bien, No, arranca Sergio. Sergio, tenés 1 minuto, 1 minuto y medio máximo para decirnos por qué hay que cobrarle más al 1% más rico. Adelante. ¿Por qué sí? Bueno, pongámoslo en términos que todos lo entiendan.
Habiendo personas que tienen la dicha, la felicidad de tener acceso a enormes cantidades de dinero, lo cual posibilita acceso a la vivienda, a la salud, a un medio de transporte, a comodidades varias, a estar, ¿cómo decirlo?, despreocupados quizá para el resto de su vida y la de sus hijos y la de sus nietos. Y en contraposición, en el otro extremo, habiendo gente que pasa dificultades no solo para alimentarse, para tener un lugar donde vivir, para, bueno, en fin, todo lo opuesto, no parece descabellado tomar esa decisión solidaria, si se quiere, de grabar mínimamente, es decir, no se le va a generar a aquella persona pudiente una gran complicación, para así poder colaborar con que aquellos que no tienen prácticamente nada accedan a alguna de las cosas que ellos sí tienen. Bueno, gran timing porque terminó el minuto exacto. Sí, bien. Buen timing. Tenías 30 segundos más, no pasa nada. No, te toca a vos. Contanos por qué no hay que cobrarle más al 1% más rico. Bien, sí, está bien que no se le cobre y es por lo siguiente. Ellos ya pagan impuestos, las empresas pagan impuestos y pagan impuestos como personas físicas también. Y son los promotores de trabajo, son los que invierten para que los demás tengan trabajo. Invierten y arriesgan su capital para producir, y ahí es donde la gente puede conseguir trabajo, progresar dentro de esas empresas, porque hay mucha gente que tiene dinero y lo juega en las bolsas, en el sistema financiero, pero hay otros que invierten, compran, pagan, producen y dan trabajo. Por eso mismo considero que con los impuestos que pagan ya por sus empresas y como persona física, patrimonio y todo eso, no se debe agregar un impuesto más a esa persona que dan trabajo. Hermosos arranques, absolutamente a nivel de lo que podés encontrar en Séptimo Día, por ejemplo. ¿No? Puedo poner a Gustavo González y Martín Aguirre acá y tienen un nivel muy similar a este, así que estoy muy conforme. Un par de minutitos para que charlen entre ustedes. ¿Alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes? ¿Alguna contestación que tengan para el otro? Le damos unos 3 minutos libres para que se puedan rebatir sus propios argumentos. Los escucho. Bueno, ¿quién arranca? Y estabas arrancando vos, así bueno, que arranco yo, ¿no? Bueno, yo tengo la duda. Es cierto que la gente que gana mucho y tiene muchísimo dinero ya tiene impuestos, pero habría que ver si esos impuestos son suficientes o luego se distribuyen de la forma correcta. Y ahí es donde interviene el Estado. Tal vez, me pregunto yo, y le tiro la pregunta a mi compañero de debate, no sea suficiente con lo que se obtiene de esos impuestos y se necesite algo más, también generado por el Estado, para que no quede librado a la voluntad de ninguno de los actores sociales, digamos, para reforzar, digamos, lo que estaría faltando. Bueno, creo que en realidad el Estado lo que debe hacer es favorecer la instalación de empresas que se armen, que empiecen a producir, que trabajen, y que además cuando empiecen puedan ganar mercados en el exterior para vender. Eso va a generar que paguen más impuestos por el hecho de vender más. Y no es necesario eso trasladarlo al patrimonio que ha ido juntando esa persona, producto de su capital, que le ha generado su capital. Sí, podría ser que algún impuesto, alguna modificación en los impuestos sobre la ganancia de las empresas, eso podría ser, pero aplicaría para todas, no solo para aquellos que son lo que tienen los grandes capitales, ¿no? Porque ese impuesto no sería del 1% para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo digo que tiene dinero, ¿no? Son solo para los grandes capitales. Por lo tanto, creo que sí, que el Estado, la parte fundamental es que el Estado pueda permitir que esas empresas que se instalan produzcan y vendan más aquí y en el exterior. Ese punto sí. Y por ahí podría modificar algunos de esos impuestos a la renta de las empresas o las personas físicas. Pero no hay ya concesiones del Estado importantes, por ejemplo, cuando viene UPM, que se le descuentan cuestiones varias, cuando hay acceso, por ejemplo, cuando se hablaba de la instalación de Google,
de la cantidad de agua que van a gastar, hay un montón de cosas a las que el Estado renuncia ya, favoreciendo a los grandes capitales para que se instalen, y tal vez esa renuncia resulta injusta para algún sector de la sociedad. Es decir, estamos dispuestos a perder grandes cantidades de dinero a manos de empresas que, son multimillonarias. Sí, bueno, ahí en eso de las empresas, de las papeleras y eso, creo que en su momento obedeció a una competencia que tenía la región para ver dónde podían ubicarse las papeleras. Creo que viene por ahí. Y sí, tienen ciertas exoneraciones, pero bueno, me parece que estuvo plantado ahí. De todas formas, eso fue una decisión política, no de las empresas. Capaz que la empresa hace su lobby, pero bueno, la decisión última la tuvo el Estado uruguayo. Bien, nos damos servidos. Sí. Debate guante por blanco, acá. Nico. Sí, debate guante blanco. Con altura. Con Sí, altura. claro, no se interrumpieron, se respetaron el uso de la palabra, no se gritaron, no se pegaron. Un fracaso de debate, hay que decirlo, no pasó nada. Algunos mensajes. Andrés, es el peor debate que vi en mi vida después de Sasha y Vega. La vara está alta, Sasha y Vega, ¿no? ¿El pelado es rico? ¿Lo defienden los ricos? Bueno, apareció la queja, ¿no? Fue convincente, Se escucha la mesa, rompo la urna, pone alguien por acá. Para quienes todavía no se lograron familiarizar con las voces, Sergio era quien estaba defendiendo aplicar el impuesto, Leonardo era quien estaba en contra de que se aplicara el impuesto. Digo, porque lo tienen que recordar a la hora de votación, porque ahora van a tener otra postura cuando presentemos el próximo tema de debate. Sí, pero a ver quién termina siendo ganador de este debate. Hay un round 2 que no viene por el lado de la política, sino podemos decir que es una cuestión filosófica, teológica. Me gusta. Clásico del asado. Capaz te puedes hacer fuerte acá, Leonardo, porque pregunta tranqui. ¿Dios existe? La existencia de Dios. Leonardo, a vos te toca defender que sí, que existe Dios. Y Sergio, a vos te toca defender todo lo contrario, que no, que Dios no existe. Pero ¿cuál Dios es el que existe? Eso anda por el lado que vos quieras. Anda por el lado que vos quieras. De tu libertad. Recuerden, exposición corta al principio, un minutito y medio, y después una charlita. Nico Batalla. ¿Establecimos la regla de que es cara y que es cruz, finalmente? No, pero ahora me parece que le toca arrancar a Leonardo. ¿A Leonardo? Sí, ¿Querés claro. que arranque Leonardo? Sí. Dale, perfecto. Leonardo, vas vos entonces defendiendo la postura de que Dios existe. Sí, Adelante, un Dios minuto y medio existe, más o menos. exactamente que existe. Y es el creador de todo esto que tenemos aquí. Pero ese Dios que existe, cada uno se lo imagina como quiere, como puede. Y sigue los pasos que él quiere seguir. Nadie dijo que esto tiene que ser así y así. Sí hay algunas cosas que tenemos que tener en la vida, ¿no? Que es empatía, solidaridad y un montón de esas cosas. ¿Sí? Pero el Dios es el que te ayuda a vos en tu momento difícil. En las buenas, algunos se acuerdan. En las difíciles, muchos van para ese lado, perdón, no todo el mundo. Muchos van para ese lado. Ese Dios existe. Pero también hay un tema acá. ¿Cómo se creó esto? La ciencia dice que hubo un Big Bang. ¿Es creíble? ¿Esto lo creó alguien de allá, un superpoderoso de otra galaxia? ¿Cuál de las dos? Es difícil de creer cualquiera de las dos. Bueno, pero me gusta. Pero todos tenemos un Dios que aparece generalmente en las malas. Todos tenemos un Dios que es el que aparece en las malas, es el argumento Al que de Leonardo. recurrimos en las malas. Al que recurrimos en las malas, es el argumento de Leonardo diciendo que sí, que Dios existe. Adelante, Sergio, Dios no existe. ¿Por qué? Estoy totalmente en desacuerdo, voy a tomar las mismas palabras de mi compañero para rebatirlo. Él dijo, todos tenemos uno. Si todos tenemos uno, quiere decir que no existe uno único. Y de allí viene la invención mental de cada uno que elija tener un Dios y el nombre que desee. Si tomamos en cuenta que estamos en un mundo en el que pasan cosas horrendas en la Franja de Gaza, tenemos la guerra de Ucrania, todos los días mueren cientos de miles de inocentes y de no inocentes y de todos los colores. Tomamos en cuenta todas las desgracias que ocurren, que las naturalizamos completamente. Estamos hablando de los muertos de la calle, estamos hablando de la publicidad en la que sale Rafa pidiéndonos para UNICEF. Señores, ¿de qué Dios estamos hablando? Les pido por favor. Estamos hablando de un mundo en donde algunos comunicadores dicen, en Gaza no hay inocentes. Señores, les pido por favor, Dios no existe.
Bueno, mucha contundencia. Un par de minutitos para que dialoguen entre ustedes. Leonardo, vos que escuchaste todo esto, ¿qué responderías? Mi respuesta es esta. Los problemas que hay en la Tierra no son problemas de Dios, son problemas de la gente. Todos tenemos la posibilidad de elegir hacer esto o hacer esto otro. Y los problemas que tienen la gente en Gaza, lo que tiene Rusia con Ucrania, Dios no se mete. Es la gente la que decide. Son los que toman las decisiones, las personas. O sea, culpar a Dios de esas cosas terribles que están pasando es un error. Porque esas son decisiones de los que habitan acá y tienen la posibilidad de elegir lo bueno o lo malo. Partimos de la base de que Dios creó al hombre y le dio la libertad de hacer lo que se le cante. Entonces, si Él le dio la libertad de matarse y de eliminarse el uno al otro y de causarse todo ese sufrimiento, no me parece un Dios muy amoroso. Es muy extraña la postura. Pero yo sigo insistiendo en que Dios es una creación del humano. Pero ¿por qué ese Dios? Si existe Dios, ¿qué características tendría? No, es imposible saberlo. ¿Por qué? ¿Y por qué? No hay forma de saberlo. Es algo que uno siente, ¿sí? Y ese Dios no participa te da la opción del bien y del mal. Y el que elige es el ser humano. Yo crío 2 perritos y los perritos van creciendo. Digo, qué hermosos animalitos, qué lindos que se ponen y se van volviendo fieras, horribles, que se despedazan constantemente. Y yo los dejo a su suerte. No soy el creador de las fieras, pero en el ejemplo primero habría que ver igual. Si esos perros son criados por la naturaleza o surgen de combinación genética que hacen ahora y que crean perros que se comen pongámoslo más crudo aún. Si yo tengo 2 hijos y actúo de la misma manera, dejo que los niños tomen un palo y se den fuertemente en la cabeza el uno al otro hasta que uno sangre. Un Caín y un Abel, por ejemplo. Sí, claro. Exacto. Yo los hice, ahora manéjense. Sería un muy mal padre. Y sí. Entonces, si existe un Dios, es bastante malvado. No. ¿Por qué no? Porque te da la libertad a vos. Yo les doy la libertad. Es el mismo. Bueno, pero él te da la libertad a vos de educar a los gurises con los valores que tú quieres hacer, lo que quiere hacer él, lo que quiere hacer la otra persona. Pero Dios no nos educó a nosotros. No nos dio el amor. Si miramos en la naturaleza, donde están los animales, cómo se manejan los animales, jirafas y todo eso, lo que hacen es, tienen su hijo, tienen su cría, y la acompañan hasta que se pueden defender por sí solos. Tiene una actitud mucho más noble que la que tendría Dios. Claro, entonces. Pero ahí tenés... No, esa es la creación. Crea el animal y crea esa madre o ese padre que lo lleva hasta el momento se pueden defender por sí solos. Eso es muy diferente a lo que tenemos nosotros, que tenemos la posibilidad de discernir bien o mal, educar o no educar. Llegamos a los minutos acordados y tenemos que cerrar por acá. ¿Quién ganó este debate? Tuvimos el debate sobre el 1%, el debate sobre la existencia de Dios, fiel reflejo de lo que puede ser perfectamente un asado de este fin de semana. ¿Quién les gustó más? Voten al 097-441-443 y escriban en el chat de YouTube. ¿Fue Sergio que defendió que hay que cobrarle más al 1% y que Dios no existe? ¿O les gustó más Leonardo, que dijo no hay que cobrarle más al 1% y Dios sí existe? Me gusta que se haya cruzado esas posturas y que nos haya dado ese perfil. Somos ¿no? muy tendenciosas la cada postura. Nos haya dado. Voto por Leo, que gane Leo. Me gustó más Sergio. El otro está debatiendo si Dios es bueno o malo. Es verdad que en determinado momento lograron correr el debate hacia si Dios era bueno o malo y no si Dios existía o no existía, con lo cual entiendo que ahí hay cierta ventaja de la posición que defendía Leonardo, que logró llevarlo a esos términos, ¿no? Voto Sergio. Voto al menos tibio. ¿Cuál era? Escribilo. Tenés que escribirlo. ¿Cuál era el menos tibio? No vale. Voto al menos tibio. No funciona así. Bueno, arrancamos por afuera, sí. la votación. Momento del jurado Alvin.
¿Podés hacer una devolución? Una pequeña devolución. Más que devolución a los participantes, esa de la producción me pusieron mis posturas del lado siempre de Sergio y me cuesta separarme de eso. Así que voto Sergio. Vota Sergio. Votó con el corazón, Alvin. Perfecto. Macarena Saavedra. Yo también voto por Sergio. ¿Sí? ¿Querés avanzar en el concepto? No, me sentí que salió más firme. Salió más firme. Me importa como la primera impresión. Bien. Salió más firme y punto. César, danos tu voto. Bueno, yo voy a votar por Sergio también, porque creo que Leonardo ahora quizás le llegue alguna jugosa suma desde el porcentaje de los más ricos o desde la iglesia. Pero le tocó al azar. Entonces, bueno, creo que con eso él se puede arreglar y le damos la victoria a Sergio, por lo menos desde mi parte. Bueno, o sea, Sergio en este momento tiene la mitad de los votos posibles, con lo cual, con que uno de nosotros se decante por Sergio, ya estaría ganando. En mi caso, mi devolución es, me gustó mucho el delivery de Sergio, se le notaron las horas de radio. Me gustó cómo se manejó Leonardo, porque me parece que puso en juego mucha información y muchos argumentos que suelen escucharse en el debate, sobre todo en el primer tema. Me hizo dudar de si no era millonario él mismo o estaba trabajando para un millonario. Y luego creo que en el debate sobre Dios, si bien es verdad que estuvo más picante Sergio, logró correr el ángulo de la discusión hacia el lado de si Dios era bueno o malo, con lo cual, dada que la discusión era si existía o no existía, terminó ganando su posición en el debate por ese corrimiento. Mi voto está con Leonardo. Tu voto está con Leonardo. Vos sabés que la audiencia está bastante dividida. En los mensajes que llegan en WhatsApp va de todo un poco. Te toca votar a vos. Va de todo un poco. Sí, porque estoy viendo quién es el que va a terminar terciando. Me parece que termino terciando yo, porque el voto de la audiencia está bastante dividido. Yo creo que no hubo un claro así ganador. Si fuéramos a llevarlo a la charla habitual, nadie domó a nadie. No siento que nadie se vaya domado. Nadie le pasó nada por la cara. Nadie destruyó, nadie le pasó nada por la. Fue un debate de guante blanco positivo. Yo opino un poco parecido a Maca. Creo que Sergio salió un poquito mejor porque tuvo algún giro retórico. Se nota que la experiencia previa en radio le dio un punto a favor. Capaz que si era el asado, Leo, te tocaba a vos. Yo creo que Sergio jugó un poco en una cancha que le era más conocida. Así que creo que lo vamos a Sergio como ganador. Bueno, tenemos entonces al primer. ¿Qué ganaste? Absolutamente nada. Claro. No hay premio, no hay plata. La admiración de mi pueblo. Claro, ganaste la admiración de mi pueblo. Perfecto. Muchas gracias a los dos por haber venido al primer debate de la gente. ¿Por qué tanta gente? Y bueno, porque hay que ponerle 4 gentes. No se vayan, que viene Lucía Topolansky. Ya que estamos, podemos hacer la presentación a lo Sting. No se vayan, que viene Lucía Topolansky. Gracias por haber inaugurado el espacio, muchachos. Bueno, gracias. El expresidente José Mujica, hubo honores, homenajes, recuerdos. El Frente Amplio en general y el Movimiento de Participación Popular en particular, además, comienzan a encarar la realidad política y humana sin la presencia de una figura con el peso y la importancia de Mujica. Y ahí está también Lucía Topolansky, que además de diputada, senadora, vicepresidenta, fue su compañera de vida. Después de un año de retiro volvió a la militancia y hoy vamos a conversar con ella. Lucía, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo han sido estas semanas? Muy bueno, difíciles. Es un cambio muy abrupto de vida. ¿Cómo decirte? Perdí el gran interlocutor de mi vida. Esta decisión, Lucía, de empezar a salir, a estar en la prensa, a asumir roles de militancia, también tiene que ver con eso, con... Sí, uno no puede quedarse porque yo ahora en septiembre cumplo 81 años y si te quedas quieto te hundís. Entonces tenés un desafío de la propia vida, tenés que hacer cosas. Y bueno, yo siempre fui una persona metódica y decidí agarrar un poco a mis rutinas, a las cosas, retomar cosas que estaba haciendo. Que el día esté lleno de cosas para hacernos, que no haya tiempos vacíos. Y como decía Daniel Vidal, a esta edad, cuando tenés 20, decía Daniel Vidal, vos haces planes para 40, estás.
con una gran perspectiva. Pero ya cuando tenés 80 haces planes de 24 horas. Es más cortito, pero siempre tenés que tener un plan. Entonces llegás al fin del día cansado y dormís bien. El sueño es absolutamente importante y reparador. Y eso te va ayudando a seguir. Y tenés compromiso, porque tenés compromiso con tu propia colectividad, los compañeros, mis compañeros, mis vecinos, todo lo que viví, y bueno, hay que seguir. Y o sea, es que te diría que es común a muchos funerales, ¿no? que uno transita momentos, viste, incómodos, no saber qué decirle a la otra persona. A veces las personas más cercanas son las que terminan siendo como anfitriones de largas horas, viste, de que viene gente a saludar, a hablar. Me imagino que en este periodo mucha gente se te acercó para dejarte algún mensaje o te llamaron. De esos gestos que seguramente hubo muchos, ¿te acordás de alguno particular? Bueno, en mi casa no ha dejado de venir gente. Primero porque había cantidad de... Primero hubo gente que no pudo estar en la despedida de Pepe porque era un día laborable. Segundo porque Pepe tenía muchísimas relaciones, una cantidad impresionante. Mi casa siempre fue una romería, siempre. Y bueno, y toda esa gente tiene necesidad de venir. Y a mí me parece que si alguien se toma el trabajo de venir, es lo mínimo que puedes hacer, es recibirlo, escucharlo, no perder ese vínculo, porque hay vínculos que son importantes en la vida, para mí, para la cuestión política y también para la persona que viene. Por ejemplo, han venido gente tan dispar como te puedo decir la gente de la Fundación Sacos, porque el capitán Sacos, que está muy viejo también, él no pudo ir al entierro y tampoco pudo venir a mi casa, entonces mandó a la gente de la Fundación. Y estuvimos conversando un rato y me contaron algunos homenajes que se le habían hecho en Grecia. Después, en el otro extremo, hace unos días vinieron los muchachos de la Federación de los Clubes de Bocha, porque nosotros estábamos en un proyecto con ellos que tuvimos que suspender con la enfermedad de Pepe. Entonces, de hacer una cancha de bochas ahí. Claro, porque siempre decía Pepe, este barrio que se está llenando de viejos, porque hay chacareros viejos que viven en sus chacras, ¿no? Y a veces algunos quedan medio solos porque ya los hijos no quieren atracar con las lechugas, con los tomates. Entonces, no hay mucho que hacer en un barrio de ese tipo. Y el transporte es muy malo porque el volumen de gente, la masa crítica, no da para poner más transporte. Entonces decíamos, ¿cuál es el deporte para los hijos? La bocha. Entonces habíamos estado hablando de hacer una cancha de bocha. Ellos se habían enterado, habían venido a visitarnos y estábamos en ese proyecto y bueno, después hubo que discontinuarlo y ahora se ofrecieron para seguirlo. Pero te quiero señalar como la disparidad de gente. Que había de todo. De todo. Y vos sabés que muchas veces hablamos de los cruces, las peleas que hay entre el sistema político. Y esa fue una ocasión donde tuviste muchos gestos de, bueno, los líderes de la oposición, expresidentes, gente que estuvo, digamos, peleada con Mujica toda su vida a nivel político, no necesariamente humano, que va igual y se presenta y da sus respetos. Ese tipo de gestos para vos, que ¿valen? ¿Cuánto valen? Valen muchísimo, porque en otros países eso no sucede. Y el sistema político vino todo. Y vinieron muchísimos intendentes y otras figuras con responsabilidades. Y impresionaba un poco porque vino desde gente muy humilde, la gente del Plan Juntos, por ejemplo, a grandes empresarios.
Entonces vos decías, esto era incalculable. Nosotros siempre supimos que la despedida de Pepe iba a ser grande, porque cuando vos tenés un vínculo con la gente, y él siempre había sido una persona convocante, convocaba gente. Cuando había una actividad, los compañeros, nosotros en realidad lo usamos bastante a Pepe, pero para los compañeros una tranquilidad decir que iba a venir Pepe, porque asegurarse iba a haber gente. Que iba a haber gente, claro. Y veíamos cuando íbamos a cualquier lado, porque se armaban borbollones por aquí y por allá, pero nunca pude imaginar el tamaño de esto que sucedió. A mí me superó, me rebasó mi capacidad de imaginación. Tiene que haber sido también abrumador también, sí, ¿no? te abrumaba un poco, pero uno queda como ahí, como estático, como... No sé, porque yo en ese palacio le tomé el juramento como presidente, que no sé si no soy la única persona en el mundo que le tomó a su esposo, y ahí mismo lo tuve que despedir. Fueron imágenes muy fuertes, ¿no? Y a nivel político vos también te has metido un poco en estos temas, porque por ejemplo, cómo queda el MPP, el Frente Amplio, vos has hablado de estos temas. Y me acuerdo que hace poco dijiste, por ejemplo... Bueno, hay liderazgos que se construyen, que toman tiempo, y hay liderazgos que ya están dados. Y vos sentís que el de Mujica era un liderazgo que ya estaba, vos sentís que hoy hay liderazgos que se están construyendo, que todavía no hay un líder de ese nivel. Creo que en el Frente Amplio, pero en el sistema político en general, esto se está dando, es un momento de la historia del país, porque los líderes más pesados se están yendo todos. Un liderazgo no es ni por decreto de otro que dice este va a ser el líder, ni por eso que ponen de publicidades, haga un curso de líder. Eso es un negocio más del capitalismo, porque no hay cursos de líder. Podrá haber cursos de oratoria, de esto, de lo otro, pero los liderazgos tienen que ver con una cantidad de factores objetivos y subjetivos que se dan en el intercambio entre la gente y surgen de las realidades, ¿no? Y una preocupación constante de Pepe, hace muchos años lo venía diciendo. Él siempre decía que el mejor dirigente, el que podía dejar una barra que lo suplantara con ventaja. Y el día que estábamos de las elecciones, que nosotros en realidad después de las internas, él ya no participó, porque él ya venía participando poco. Lo que pasa que en la medida que estaba bien era como una figura de consulta y se pegaba un grito de allá, era escuchado, diríamos, ¿no? Aunque nunca ordenó Pepe, contrariamente a lo que alguna gente cree. Él decía cosas, y le daban bola o no. Lo que pasa es que él tenía predicamentos sobre los compañeros y sobre mucha gente. Pero en realidad después de las internas ya no participé. Yo ya me vine para casa y ya no participamos activamente. Estaba más lejos en un plan de consejo, consulta. Claro. Y te hago una pregunta. Porque pero te quiero sobre el tema del liderazgo. El día del resultado electoral, que se habían pasado diciendo que capaz que a las 12 de la noche se daba un resultado y que cabeza a cabeza y todo. Bueno, resignadamente nosotros nos sentamos a mirar la televisión porque no íbamos a ir al hotel ese donde estaban concentrados. Y a los 20 minutos de haber prendido el informativo daban el resultado. Y entonces quedó tan contento y dice, bueno, ahora me puedo ir tranquilo. Ya cumplieron los compañeros. Porque estaba no solo el resultado del presidente de Yamandú que salió de nuestra fila, sino la votación que tuvo el sector nuestro, que superamos la lista 15, que era la emblemática lista del Uruguay, la más votada de la historia del Uruguay. Eso
Era imponente. Ahí tanto que se había dicho que, perdón, que el MPP no lograba replicar sus excelentes votaciones cuando Mujica no las lideraba, ¿no? Y ahí se citaban distintos ejemplos. Ahí apareció la siembra. De algún modo apareció, igual hay que mantenerla, pero ahí apareció. Entonces él dijo eso, bueno, ahora me voy tranquilo. Porque él ya sabía que él moría, ¿no? Lo que no sabíamos era el momento. Pero era la sensación de la labor cumplida, ¿viste? Eso fue muy lindo para nosotros. Más allá que el otro día yo me junté con toda nuestra bancada, junto con algunos compañeros viejos también, no para dar órdenes ni nada, para trasladar la memoria institucional. Porque hay experiencia adquirida que para que no se corte. No para hablar de los proyectos en sí, sino para trasladar cierta experiencia, cierta memoria institucional que todos los lugares precisan. Y en ese sentido, ¿qué era lo que pretendías que calara en esa reunión? La conciencia de que estábamos frente a un escenario nuevo para nosotros y para el país, que es no tener mayorías, que no podíamos de ninguna manera caer en un horizonte de país trancado. No le convenía a nadie, ni a Tirios, ni a Troyanos, ni al país, ni a la historia, a nadie. Que había que hacer los indecibles esfuerzos por encontrar los caminos en cada punto, pero iba a ser en cada punto de salida, de encontrarle la vuelta, que lo imposible, que a veces lo excelente es enemigo de lo bueno, que si había que subir 5 escalones y se podía subir uno, bueno, por lo menos se había subido uno y había que seguir peleando por los otros 4, que la vida no terminaba ahí, que no era una pelea en blanco y negro. Todas esas cosas hablamos, cosas conceptuales más bien, porque había que, volamos a alinear los patitos. Y después era bueno confraternizar un poco, ¿no? El sentido de pertenencia a un lugar, a una postura. Hace poco el periodista Andrés Danza y Ernesto Tulbovich también, del libro Una oveja negra de poder, reeditaron y pusieron algunas conversaciones más recientes que habían tenido con Mujica. Sí, ellos estuvieron una mañana, estuvieron un rato largo. Bueno, de ahí surgió el dato de que Mujica veía al Pacha Sánchez como el próximo candidato a presidente. ¿Era así efectivamente? Sí, eso me lo han comentado. Evidentemente es un compañero importantísimo para nosotros, es muy joven, es decir, tiene mucho trillo por delante y ahora tiene un desafío enorme. Vamos a ver cómo le va. Ojalá le vaya bien. Si le va bien, tiene esa posibilidad. Porque vos fíjate, a mí el Pacha una vez me desmoralizó. Cuando Tabaré Vázquez ganó la intendencia, estábamos ahí, fuimos a festejar a la Plaza La Fona, él un día me comentó, sí, yo también fui en los hombros de mi padre. Ay, Pacha, le digo. No soy tan vieja, pero la verdad que se te venía el alma a los pies. Ahora bien, lo que es bueno es tener una buena cantera. Si tú no tenés el almácigo, y el almácigo tiene que tener muchos componentes, si apostás a uno solo, a 2, a 3, podés acertarle o te podés equivocar. Esa idea que hay uno solo que va a ser el Pacha porque el Pepe lo dijo, vos decís, no es tan así. Yo no en lineal así no lo comparto, no comparto el concepto lineal, pero que es una parte de ese almácigo de importante y que puede ser, sí, una visión diferente, porque yo creo que como la vida, viste lo que es el mundo, ¿no? El mundo hoy, tú te levantás y las realidades cambian a una velocidad espantosa. El siglo XXI es acelerado. Y si bien el Uruguay puede tener su tranco y su cosa, no dejamos de estar en este mundo y en este tiempo, ¿no?
Entonces, nosotros estamos frente a un desafío que empezó el día que se ganó la elección. Bueno, habíamos peleado por volver, volvimos, pero la circunstancia que te puso la realidad fue nueva. Y entonces eso supone afinar el lápiz, la inteligencia, la comunicación, de una manera diferente. Entonces, ahí en ese almácigo en el que hay una cantidad de gente, no sobran tampoco, pero hay más de uno, hay que mirar un poco los tantos cómo se procesa la gente. Y tienen el desafío los compañeros, y ellos son conscientes. Tienen el desafío no solo por la memoria de Pepe, es por el país, por el Frente Amplio, por toda una acumulación histórica, ¿no? Yo el otro día, cuando murió José Díaz, lo pensaba, ¿no? Porque José era creo que era el único que quedaba de los firmantes del pacto del 71. Y yo ¿sabes cómo lo conocí a José Díaz? En la primer marcha cañera, porque él fue abogado de los cañeros. Cuando Sendic venía legal en esa marcha, y José, ellos se conocían del Partido Socialista, claro. Y Sendic lo había sido también, pero ahí ya estaba ilegal, entonces ahí había tomado la posta José Díaz. No, en la primer marcha vino legal Sendic. Que acamparon al lado del Palacio Legislativo. Y José Díaz era el abogado, porque siempre en un sindicato precisaba un abogado. Claro. ¿Entendés? Bueno, si habrá un sacrificio y militancia acumulada, ¿no? Hasta el hoy, ¿no? Todo esto, cantidad de muchachos nuevos, porque hay un trojal que entraron por el frente. En los otros partidos pasa más o menos lo mismo. Heredan de algún modo ese acumulado. Así es la historia. Y bueno, ahora tienen el desafío de manejarse con eso y desarrollarlo, ¿no? Ese es el desafío que tiene. Todo dependerá en buena medida de cómo resulta el gobierno. Capaz que podemos hablar de eso después de la tanda. Hacemos un corte de unos minutos y enseguida seguimos la conversación con Lucía Topolansky. Bien, seguimos en conversación con la ex vicepresidenta de la República, ex senadora Lucía Topolansky. Veníamos hablando un poco de la situación del MPP, de la renovación de los liderazgos. Nos quedaba pendiente hablar un poco de cómo ve Lucía el inicio del gobierno de Yamandú Orsi. ¿Cómo lo viene viendo usted? Bueno, yo creo que cada periodo de gobierno y cada presidente son distintos. Incluso los dos presidentes que repitieron, Sanguinetti y Vázquez, su primera presidencia y su segunda fueron bien distintas, porque las circunstancias de las dos fueron distintas y los personajes habían envejecido además, ¿no? Estaban en otro momento de su vida. Entonces, a Yamandú le toca afrontar el periodo con estas características, ¿no? El poder legislativo, que yo considero que de los tres poderes es el más representativo. Nosotros decimos democracia representativa, y este es el más representativo porque todos los que están sentados ahí, para poder estar en una banca, tienen una parcela de pueblo atrás que los votó. Más o menos, pero no importa, todos tienen algo. Y no así el Poder Ejecutivo, que el electo directo es solo el presidente, y lo demás es designado, y el Poder Judicial es todo designado. Entonces, la responsabilidad y la conexión con la responsabilidad democrática con la gente es distinta en ese poder. Entonces, que ese poder aparezca en este momento con un desafío nuevo, que es todas las veces consensuar, es un acto, es una prueba de madurez también para la democracia uruguaya. Le toca ese periodo, así que el gobierno de Yamandú, nadie puede pretender que vaya a 1000 kilómetros por hora, porque no va a poder ir. En el plano legislativo, que es el respaldo jurídico por ejemplo, el presupuesto es la ley madre de un proceso.
de un quinquenio, diríamos, ¿no? Ese es un mensaje de moderar las expectativas. No sé si moderar, porque capaz que podemos ir tejiendo a lo largo del tiempo. Es de describir la nueva realidad. Estamos en una realidad nueva y distinta. Sería paciencia el concepto, entonces. Sí, paciencia, la de los chinos, te aclaro. Tenemos que mirar para ahí. Y después hay otra cosa, ¿no? Estamos en un momento del mundo de una enorme inestabilidad. Enorme inestabilidad y nosotros somos tomadores de precios. Nosotros somos, por ser un país pequeño, y si se desbarranca el precio de la carne, de los granos o de las cosas que vendemos, tenemos un problema. Lo sabemos bien, eso. Y somos poca población, tenemos un desafío ahí, eso. Hay algunas ideas de repoblamiento del Uruguay, hay cantidad de cosas en discusión que hay que meterle el diente. Entonces, yo creo que la consigna con la que ganó Yamandú parecía que acertaba esta realidad, porque él ganó bajo la consigna revolución de las cosas simples. Así que vos no vas a ver un luminoso, un gran cartel, un gran arco de triunfo, no. Es la sumatoria de un montón de cosas simples lo que va a dar el resultado. Pero en ese sentido... Las cosas simples no tienen glamour. Ahora, como yo soy anti-glamour, yo creo que yo soy republicana, el glamour se lo dejo a los que hacen desfile de moda, presentan arte, el carnaval, todas esas cosas. No, pero no va para la política. El política tiene que ser republicana. Entonces, para ponerte una cosa chiquitita, pero importante, el adelantamiento, por ejemplo, del bono para los escolares, que estaba pensado para empezar con las clases porque era para los útiles, pero el que se haya podido hacer es un gesto de decir, bueno, esa infancia que tanto precisamos de niños de nacimiento en este país, va a estar presente. Es un mensaje a la población. No sé si todo el mundo lo lee así, pero yo personalmente creo que además Yamandú tiene un modo de ser y de transmitir muy coloquial, muy llano. Él sus 10 años de intendente los hizo así, y vos no le encontrabas enemigos en Canelones. Podías encontrar gente de otro pensamiento político, pero no enemigos, que eso no es una virtud menor. Que no genera rechazos, diríamos. Pero Luciano Bolansky, ¿cómo va a medir o evaluar la presidencia de Yamandú Orsi? ¿Qué 2, 3 cosas se va a fijar para ver si entiende que cumplió o no cumplió con las expectativas que había generado? Una preocupación número 1, que él ha dicho hasta el cansancio, y es: hay que reducir la pobreza en la infancia. Si la pudiéramos eliminar, tiro cohetes, pero por lo menos hay que reducirla, y que eso sea un camino que quede marcado y se pueda seguir. Porque ahí está uno de los cuellos de botella de este país. El seguir desparramando en el país la educación de valor, ¿no? Los terciarios de UTU, la UTEC, la UDELAR en su descentralización. Porque si hay algo que derrama hacia la ciudadanía es la educación. Y nosotros, al ser pequeños en población, debemos ser
inteligentes en oferta. Y viene por ahí, y es más valioso el conocimiento que el capital en el siglo XXI. La sociedad del conocimiento, ¿no? Y él ha tomado algunas medidas para la innovación, para el conocimiento que son interesantes, ojalá fructifiquen, ¿no? Y creo que en eso no hay oposición, porque nadie se puede oponer a eso. No hay cómo. Y si queremos llegar al PIB que yo coincido con Odone, que el país tiene que crecer para poder desarrollarse y repartir algo, tiene que crecer, no tiene otra. Precisamos de la inteligencia para ese crecimiento también. Entonces, por ejemplo, el otro día yo participé en el Palacio Legislativo de la firma de un convenio, de un largo trabajo que venía haciendo Pepe de integración regional, para lograr títulos compartidos entre las universidades latinoamericanas. Ya hay 4 entre la UTEC y UTU y 2 universidades brasileñas, pero ahora se volvió a firmar con universidad brasileña. Ahora el 17 va a haber otra cosa en relación a ese, pero ese día estaban también presentes las universidades argentinas, 4 universidades paraguayas, chilenas, colombianas. Precisamos a todo. Y si esa integración, que no es la integración de los grandes discursos y anunciar grandes cosas y después no pasa nada, ganan nada más que los de turismo y los hoteleros con esa conferencia, sino cosas que a la ciudadanía le sirvan y le interesen, va a ser la ciudadanía la que pelee por la integración. Esa era la teoría de Pepe, eso fue lo que le escribió a lo que dio a llamarse el retiro de Brasilia, cuando Lula invitó a todos los presidentes para reflexionar sobre ese tema. Y en la carta, que fue la última que mandó a la CELAC en Honduras. Entonces, bueno, a mí tuvieron la deferencia de invitarme a presenciar esa firma. Y la verdad que fue emocionante y fue lindo porque, por ejemplo, Argentina tiene 30 universidades en tecnológica. Hablamos el mismo idioma. Estamos ahí. No podemos coordinarnos nosotros que tenemos una sola. ¿Entendés? Entonces, hay una oportunidad y hay que ponerle garra. Eso yo creo que Yamandú, además su condición de profesor, es importante. Tiene otra condición importante. Él fue 10 años intendente y conoce bien un organismo que hay que jerarquizar, que es el Congreso de Intendentes. Porque si nosotros creemos realmente en la descentralización, tenemos que tener mucho más en cuenta ese organismo de lo que se tiene en cuenta. Esa es la verdad. De ahí emerge la verdad. ¿Qué pasa? Es bravo descentralizar porque tenés que descentralizar poder y recursos. Si no, no funciona el asunto. Y eso no es sencillo. Pero yo creo que por ahí va a caminar. Después yo el otro día que vino por una actividad de otro tipo, vino la ministra de Medio Ambiente de México, como yo la conocía de la época de la CEPAL, y eso vino a visitarme a mi casa y estuvimos hablando porque la presidenta de México está fundando en todos los estados universidades tecnológicas. Entonces yo le conté cómo era el proyecto de la UTEC, que le conté una cantidad de cosas, le informé sobre la realidad política de lo que estábamos viviendo en Uruguay, y le pude grabar un mensajito para la presidenta, que para mí era una cra, porque es la única a la que el presidente Trump no le ha podido... Lo viene piloteando muy bien. Lo pilotea. La relación esa con Trump, Sí. que es un caos. Ella es una... Yo no... Esa mujer no se debe haber enojado una vez en su vida, porque tiene una paciencia buena. Y me quedé contenta porque los mexicanos tienen
también un potencial, y en la época del exilio, en la época de la dictadura, hubo muchísimos uruguayos que cursaron en México. Es decir, que hay un cierto hermanamiento, porque México siempre fue un país de acogida. Fíjate que México fue el único país del mundo que acogió a Trotsky cuando nadie lo quería en el mundo. Y Lázaro Cárdenas... Pasó lo que pasó. Bueno, después Stalin le mandó el otro que le dio el hachazo, pero... Lucía, para cerrar, antes que nos quedemos sin tiempo, porque vos estás en esta etapa en la que vos decías, yo voy a estar activa, voy a salir, a hablar... Y en la chacra, ¿cómo es el ambiente ahora? Porque me imagino que, como decís vos, viene mucha gente, quieren hablar contigo, viene gente de todos lados. Viste que se dijo por mucho tiempo que Mujica tenía como que dejó muchas cosas establecidas de que hacer a futuro. ¿Y con la chacra qué va a pasar? Mira, desde el punto de vista de la propiedad, esa chacra es mía porque él siempre quiso que estuviera mi nombre. Pues digo, sos más joven que yo me voy a ir antes, bueno, está. Pero nosotros tenemos un testamento hecho que esa chacra es para el MPP. Así que eso está, esa parte jurídica te diría así. Nosotros no sabíamos en ese momento, ahora sabemos, tenemos una información diferente, qué iba a pasar con la guardia de Pepe. Y Pepe estaba preocupado porque dice, yo ahora me pelo y estos compañeros quedan sin laburo. Y es difícil para alguien de 40 y pico, 50 años conseguir trabajo. Es decir, la verdad, ¿no? Entonces él en el último tiempo se había ocupado de arreglar todas las herramientas, mientras él podía moverse, subirse al tractor, les enseñó a manejar los tractores, a conectar las herramientas, el plan de siembra de la chacra, porque ahora las flores, por una cantidad de razones que no viene al caso, tenemos muy poquitos, son casi testimoniales, hacemos alfalfa y otras cosas. Y para que tengan un punto de partida, porque yo no los puedo dejar en banda, estaba preocupado con eso. Ahora resulta que hay un viejo decreto por el cual esa custodia, diríamos, pasa para la familia, en este caso soy yo, como pasó en el caso de la viuda de Valle o de Pacheco y demás. Entonces, si bien esos muchachos quedaron con su trabajo, teóricamente, yo decidí que se anotaran como unipersonales, en la chacra se anotaran en el BPS, y cada uno se ocupara de una parte, algunos de la alfalfa, pues hay que plantar el maíz, porque ya tenemos pronta la semilla. El plan que Pepe nos dejó, no se olviden del pasto bolita cuando pique septiembre, nos lo repitió 4.525 veces, agrandar el gallinero, tenemos 40 gallinas, es decir, una serie de cosas, porque no podés tener un baldío después de haber vivido 40 años ahí. Pero a su vez, como eso va a quedar para la organización, yo le dije a los compañeros de formación, a Saco Agassi y los compañeros que están con él en formación, que hay un galpón que ahora está en desuso y que lo estamos condicionando, que se instalen allí y ya empiecen a dar los cursos de formación. Es un lugar de concentración lindo, donde podemos hacer reuniones, se pueden concentrar un fin de semana, y bueno, y además hay 3 familias que viven también en la chacra y demás. Así que eso sigue de algún modo diferente, porque Pepe le podía ideas y que Pepe ya estaba enfermo, ya sabía, porque nosotros nos dimos cuenta que la cosa era término. Los médicos siempre, y está bien que lo hagan, te la van llevando, ¿no? Porque te dan un poco de esperanza. Pero él agarró y se compró otro tractor, pues dijo, no, van a tener dificultades ¿no? Entonces, él les dejó realmente una chacra equipada. Tiene riego, nosotros no padecimos la sequía. Y bueno, y estamos tratando de cumplir.
cada uno en lo suyo, ¿no? Yo me ocupo de las gallinas, de procesar las semillas. Siempre me dijo proligini porque yo era la prolija de la familia, él era el desprolijo. Pero como yo era el sargento y él era el simpático, ¿viste? Teníamos ciertos roles. Claro. Pero... Dejó la chácara pronta, ahora tienen que trabajarla. Podemos decir que lo titulamos por ahí en la claro. nota. En la Después, política al final, y en la agricultura. Él ya no podía subir al tractor porque el subir al tractor tenés un esfuerzo. Y entonces nosotros habíamos comprado una silla de ruedas que era eléctrica, que él la manejaba así. Y él andaba como si fuera un carrito por la chacra e incluso hasta la casa del vecino. Y entonces... Él veía cosas, porque como Pepe amaba la tierra, veía cosas que de repente vos estás más distraído y no las ves. Bueno, todo eso nos lo dijo de algún modo, y después la preocupación política era ese sembrar siempre para adelante, que no cultivar el odio. El tema de que, bueno, siempre hay que estar pensando, esto es un juego de posta, decía la política, siempre hay alguno que tiene que levantar la bandera, la causa queda, uno pasa. Y bueno, algo aprendimos. Lucía, muchas gracias por haber venido. Estábamos conversando con Lucía Topolansky. Muchísimas gracias. Fácil desviarse.